Ok. Buenas noches, profesora. Les saluda el estudiante Prudencio para poder exponer acerca del tema de política nacional multisectorial de derechos humanos al 2040. Como integrantes tenemos al estudiante More Ventura Claire, y tenemos a mi persona, Prudencio Velázquez de Nilsson, tenemos al estudiante Villanueva Fuentes Rivera Anderson José, al estudiante Pajuelo Torres Lucía, al estudiante Espinosa Cívico Yemer y por último al estudiante Sosa Borja Rodrigo. Bien, para dar comienzo acerca de la política nacional multisectorial de los humanos al 2040, nos menciona que, bueno, esta política nacional plantea como objetivo principal enfrentar la desigualdad y la discriminación estructural en el Perú, con especial atención a los grupos vulnerables, identifica causas como la falta de políticas interseccionales, escasa participación de actores clave y barreras institucionales, propone una visión hacia el 2040 con mayores niveles de igualdad, medidas concretas como 38 servicios estandarizados y mecanismos de seguimiento para garantizar una implementación efectiva y coordina entre el Estado del sector privado y la sociedad civil. Mencionar que como objetivo central de esta política es reducir la desigualdad y la discriminación, lo cual pues esta política quiere dar o quiere que todas las personas, sin importar tanto su género, etnia, orientación sexual, discapacidad o edad, tengan las mismas oportunidades. Una especial atención a grupos vulnerables como mujeres, pueblos indígenas, LGTB, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Las causas del problema pues vendrían a ser lo que son la falta de políticas interseccionales, ¿no? No se reconoce como que una persona pueda sufrir más de una forma de discriminación a la vez. Un ejemplo vendría a ser el ser mujer y además indígena o discapacitada. Poca participación de los sectores claves, no se escuchan ni incluye a los que viven directamente los problemas. Bien, ahora para poder pasar al siguiente tema, que es acerca del diagnóstico, pues esto se divide en tres diagnósticos, que es la desigualdad y discriminación estructural, lo cual pues nos menciona que en el Perú tiene raíces ya históricas y estructurales que afectan principalmente a grupos vulnerables, lo cual debilita la cohesión social y limita el desarrollo del país. También un ejemplo claro pues vendría a ser las comunidades indígenas amazónicas como el pueblo de Aguajún o Huampis, que han sido históricamente excluidas del acceso a servicios básicos como salud, educación, además que la explotación de sus recursos naturales en sus territorios sin consulta previa. Por ejemplo, en el caso del lote de 192 en Loreto, que muestra cómo el modelo económico estructural sigue ignorando sus derechos colectivos y profundiza la desigualdad. También tenemos el diagnóstico del ejercicio pleno de los derechos humanos. Para que los derechos humanos se puedan ejercer plenamente, deben dejar de ser abstractos y convertirse en garantías reales, lo que requiere una reorganización del Estado y cumplimiento efectivo sin discriminación. Un ejemplo claro pues vendría a ser las protestas sociales que se dieron en 2022 y 2023, especialmente en las regiones como Ayacucho y Puno, organismos nacionales e internacionales que denunciaron el uso excesivo de las fuerzas por parte del Estado, la falta de justicia y la reparación para las víctimas, ¿no? Varios civiles fallecidos evidencian la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y ejercicio efectivo, especialmente para la población del interior del país. Ahora también tenemos el diagnóstico 3 que involucra directamente a las personas, ¿no? Se destaca la importancia de reconocer y respetar las diferencias individuales, tanto físicas, culturales, sociales, económicas y políticas, y estas diferencias se intersectan generando una realidad compleja y diversa. Un ejemplo peruano, pues una mujer afroperuana, lesbiana y con discapacidad vive una realidad muy distinta por las intersecciones de los múltiples factores de discriminación. Un caso representativo es el de activistas como Sofía Carrillo, quien ha denunciado cómo las políticas públicas suelen ignorar estas intersecciones, dejando fuera personas que enfrenten o que enfrentan múltiples tipos de exclusión al mismo tiempo. Ahora también tenemos la desigualdad y la discriminación. Bueno, tenemos el modelo del problema público, lo cual es la desigualdad y la discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas, con lo que los efectos que se dan en este caso son la pobreza multidimensional y la vulnerabilidad, como la discriminación múltiple y la vulneración de los derechos de una igualdad, dignidad, una discriminación por razones de territorio y percepción de lejanía del Estado, una discriminación circular y vulneración de los derechos a una vida libre de violencia y la deslegitimización del Estado de Derechos. Ahora, las desigualdades y discriminaciones estructurales, pues obviamente también causan
causan violaciones de los derechos humanos en cuanto a los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, lo que causan son insuficientes desarrollos de políticas interseccionales sobre los grupos en situaciones de especial vulnerabilidad, escasa incidencia de actores públicos y privados a nivel regional y local en el diseño e implementación de iniciativas en materia de derechos humanos, lo cual pues esto causa limitaciones en la implementación de los enfoques territoriales en el diseño e implementación de las intervenciones políticas y los eficientes mecanismos de gobernanza que garanticen la participación de actores públicos, privados y sociedad civil. También tenemos una causa que es la persistencia de estereotipos, perjuicios, estigmas y actitudes negativos, con lo cual pues estos generan insuficientes compromisos ciudadanos en el espacio de la publicidad, el consumo, los medios de comunicación y las industrias audiovisuales de entretenimiento. También pues la limitación al alcance de las reformas promovidas por el Estado en el espacio de la educación. Tenemos lo que es la presencia, bien, con una causa también tenemos lo que es la presencia de barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación, lo cual estos causan altos niveles de corrupción en la provisión de los servicios de la ciudadanía. Limita la formación de los ciudadanos servidores públicos en los derechos humanos y en las instituciones de la democracia y el Estado de Derechos. Bien, ahora también tenemos las causas, lo cual es, pues, se dividen en cuatro causas directas. Por ejemplo, la primera causa directa, que es insuficiente desarrollo de las políticas interseccionales sobre los grupos en situaciones especiales de vulnerabilidad. Esto es la falta de la política que consideran las múltiples dimensiones de discriminación, tanto por géneros, discapacidad, orientación sexual, entre otros, ¿no? Limita el acceso equitativo a los derechos. La interseccionalidad permite atender problemáticas específicas de problemas que enfrentan más de una forma de exclusión. Un ejemplo claro en nuestro país, pues, son las mujeres indígenas en las regiones como Puno y Cusco, que enfrentan mayores barreras de acceso a servicios de salud y justicia. La ausencia de las políticas que aborden simultáneamente el género y pertenencia étnica agrave su situación. Por ejemplo, en el caso de las esterilizaciones forzadas en los años 90, muchas de estas víctimas no han recibido justicia ni reparación adecuada hasta el momento. En cuanto a la segunda causa directa, por ejemplo, tenemos lo que es la escasa incidencia de los actores públicos y privados a nivel regional y local en el diseño e implementación de las iniciativas en materias de derechos humanos, lo cual, pues, esto menciona la centralización de decisiones que impiden que las regiones adapten e implementen políticas según las realidades locales. Además, muchas autoridades locales carecen de voluntad o capacidad para promover los derechos humanos en su jurisdicción. Un ejemplo claro en nuestro país, pues las comunidades amazónicas como Loreto y Ucayali, que han denunciado actividades ilegales como la trata de personas y explotación sexual infantil. La falta de intervención efectiva por parte de las autoridades locales y regionales han perpetuado estas violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la tercera causa directa, tenemos lo que es la persistencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas, lo cual, pues, estos prejuicios arraigados en la sociedad generan discriminación estructural, violencia simbólica y exclusión social hacia los ciertos grupos. Estas estigmas se producen en los medios institucionales y espacios comunitarios. Un ejemplo claro, las personas LGTB, lo cual en el Perú siguen enfrentando discriminación y violencia. En el caso de Luana, por ejemplo, que es una adolescente trans aquí en la ciudad de Huacho, que fue víctima de bullying escolar. Muestra cómo los estigmas sociales pueden derivar en tragedias si no se actúa desde la prevención de la educación. Y por último tenemos lo que es la causa directa 4, la cual es la presencia de barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación. Un análisis acerca de esta causa podría ser, por ejemplo, que existen estructuras dentro del Estado y la sociedad que impiden que el acceso equitativo a los servicios y oportunidades de estas barreras están institucionalizadas y normalizadas, lo que dificulta su eliminación. Un ejemplo peruano, o bueno, un ejemplo real, es que las personas con discapacidad, por ejemplo, encuentren dificultades para poder acceder a educación o trabajo de transporte, a pesar que existe una ley general de las personas con discapacidad. Muchas de estas instituciones públicas o privadas no cuentan con la infraestructura accesible ni mecanismos adecuados de inclusión laboral. Bueno, eso sería todo por mi parte y le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Villanueva Fuentes Rivera Anders. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre la situación futura deseada. Para el año 2040,
¿no? Se va a observar lo que es un 11,2% en el índice de igualdad y no discriminación. Es decir, pasando de un 74,2 en 2021 a 82,5. Esto va a reflejar lo que son mejoras en el ejercicio pleno de los derechos humanos ante este proceso y el problema público identificado. Se van a elegir lo que son 9 alternativas de solución, evaluadas por su viabilidad pública, no, política, social y administrativa y efectividad, lo que va a evidenciar un enfoque integral para reducir la desigualdad estructural. Siguiente diapositiva. En esta tabla vamos a observar lo que son indicadores, ¿no? Para la variable central del problema público, índice de igualdad y no discriminación del ejercicio pleno de los derechos humanos. Pues aquí en la línea verde va a reflejar lo que es la aspiración, es decir, lo que se aspira a llegar como meta sobre la discriminación y la no discriminación, mientras que la línea celeste va a representar lo que es el comportamiento deseado y factible. Es decir, que la línea negra vendría a ser los derechos humanos en tendencia, es decir, lo que se maneja, lo que va hasta ese entonces. ¿Ya? Entonces, para la línea azul va a representar, es decir, una mejoría. Esos números que son 79, 82,3, esos números que vemos son calificaciones. Esa calificación va a reflejar o va, bueno, de 1 a 100, ¿no? Es decir, que nosotros nos encontramos ahorita en el 74,2. Así que, digamos, podemos decir en pocas palabras que hay una mejoría frente a la discriminación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ya, acá vamos a observar lo que es índice de igualdad y no discriminación en el ejercicio de pleno de derechos humanos. Pues ahí en ese 74,2 representa la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Eso va a abarcar a todos, a los 3 puntos, los IUS CODENS, que es 74,95, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y derechos civiles y políticos, ¿no? Bien, algunas soluciones alternativas, o bueno, calificaciones que se le da. Por ejemplo, al 56,2 se le está dando una calificación de, digamos, un poco más de 50%, ya de 1 a 100. Eh, pero esta calificación que refleja, va a reflejar lo que es derecho a libertad y seguridad de la persona. ¿Ya? ¿Por qué hay una calificación tan baja? Pues porque se observa, ¿no? Diario, ¿no? Que la seguridad, digamos, no cumple o no no salva muchas vidas o quizás no está ahí cuando uno más se lo necesita. ¿Ya? Si podemos en pocas palabras decir, sería que la 97,4 es que es derecho a la identidad, pues es la mejor calificación, ¿no? De 1 a 100. Derecho a la identidad se refiere a que todos los ciudadanos nacidos aquí en el Perú, pues, tienen la accesibilidad de adquirir lo que es un documento de identidad, ¿no? La mayoría de los peruanos, todos tenemos lo que es un documento de identidad y estamos registrados lo que es en la red. Sí, como segundo punto, bueno, la mejor calificación le sigue lo que es derecho a la vida, es decir, toda persona natural y jurídica pues, tiene derecho a lo que es a la vida. Y luego tenemos el derecho a la no discriminación, ¿no? Se está viendo últimamente lo que es la mejoría, lo que es en el ambiente laborales, donde dice que se había discriminación por parte a las mujeres, ¿no? Que era preferencia mayor a los hombres, pero no es así, hay una mejoría, pues se está viendo mayor, se puede decir, mayor mano de obra de mujeres dentro de las empresas, ¿no? En lo cual refleja lo que es una no discriminación. Siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos lo que son alternativas de solución priorizadas. Pues tenemos lo que son causa directa, causa indirecta y alternativas de solución. En CD1, que sería causa directa 1, que sería insuficiente desarrollo de políticas intersekcionales sobre los grupos en situación de especial vulnerabilidad. Pues esto se refiere mayormente a lo que son a personas, por ejemplo, personas indígenas, ¿ya? Y a una alternativa de solución podría ser fortalecer lo que es la observación de derechos humanos mediante el registro de indicadores en derechos humanos de diferentes políticas públicas, ¿no? Un sistema que debe ser automatizado, dinámico y amigable.
También otra solución que da es la creación de la base de datos única, ¿no? La cual va a poder recolectar y registrar lo que es en el sistema, todos los caracteres, ¿no? Tanto cualitativo como cuantitativo. Otro problema o otra causa podemos ver lo que es la escasa incidencia de actores públicos y privados a nivel regional y local en el diseño de implementación de iniciativas en materia de derechos humanos. Tenemos lo que es la causa indirecta, que que está limitada, ¿no? Que es limitada a implementación de enfoque territorial en el diseño de implementación de intervenciones públicas. También tenemos lo que son deficientes mecanismos de gobernanza que garantizan lo que es la participación de actores públicos, privados y sociedad civil. Algunas alternativas de solución para ese punto pues sería establecer lo que es una institucionalidad a nivel territorial desde el nivel provincial que permita al MINSUS y a los sectores del Poder Ejecutivo, ¿no? La implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos. Y otra solución puede ser promover una mayor representatividad de los grupos de especial no protección, mediante el impulso de la creación o fortalecimiento de asociaciones y el fortalecimiento de sus capacidades. Y así hay lo que es, bueno, aquí hay dos más que serían CD3 y CD4, que son causas directas, y es lo mismo, ¿no? Pues te da la causa directa, la causa indirecta y algunas alternativas de solución. Siguiente diapositiva. Acá, sí, creo que te has pasado uno, te. Ya bueno, le doy pasa a mi siguiente compañero. More Ventura Aguilague. Yo les voy a hablar sobre el seguimiento y evaluación. Si bien es cierto, esto establece una política pública orientada a garantizar pues el pleno ejercicio de los derechos humanos. Esto pues va no erradicando la discriminación estructural y promoviendo la igualdad en el acceso a servicios esenciales y al sistema de justicia. Por su rol no que tiene es pues de verificar. Es un componente clave para asegurar la implementación efectiva. También pues no es un control de avance y el redireccionamiento oportuno de las estrategias si es necesario, ¿no? Y tiene como objetivos claves verificar el cumplimiento de los objetivos prioritarios y lineamientos estratégicos, medir el impacto real de la política de los grupos poblacionales, proveer insumos para la rendición de cuentas y la mejora continua de la gestión pública en derechos humanos, asegurar también la transparencia, participación ciudadana y la toma de decisiones basada en evidencia. Siguiente. Bien, como entidad responsable y mecanismo multisectorial de seguimiento, pues tenemos que la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente pues a través de la Dirección de Políticas y Gestión, y de Derechos Humanos y también la Oficina General de Planteamiento, Presupuesto y Modernización. No, estas oficinas pues coordinan con las entidades sectoriales responsables de la implementación de la política. Por otro lado, tenemos el enfoque multisectorial que implica la coordinación entre 31 entidades públicas con responsabilidades compartidas, ¿no? Esto incluye la recolección de indicadores y metas, la cual pues van alineados a los ejes estratégicos, también los reportes periódicos de avance físico y presupuestal, espacios técnicos de coordinación y retroalimentación, también el monitoreo de riesgo y alertas tempranas para la prevención de retrocesos, y pues también cada entidad que participa en la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos está obligada a proporcionar datos e información de forma periódica y oportuna, participar en los espacios de evaluación conjunta, usar esta información para la toma de decisiones correctivas o de fortalecimiento. Siguiente diapositiva. De herramientas de evaluación, pues aquí el sistema de evaluación va a incluir pues informes anuales de seguimiento. De esto pues no va a ser el cumplimiento de metas e indicadores a futuro. Luego también tienen las evaluaciones intermedias. Esto se va a dar pues al impacto
Luego la evaluación final, si bien es cierto, es el cierre del periodo de la política que se proyecta al 2040. También las herramientas de participación ciudadana, no como encuestas o audiencias y consultas. Además del seguimiento, pues se alinea también con los estándares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por otro lado, tenemos los principios aplicados al seguimiento y evaluación, que pues aquí viene pues no la transparencia, que si bien es cierto dar información pública y accesible, también el enfoque de derechos humanos que prioriza el bienestar y protección también de las poblaciones vulnerables en este caso. También pues está la interculturalidad y la participación. Pues aquí lo que va a hacer es recoger insumos de pueblos indígenas, afrodescendientes, como lo han mencionado mis compañeros, y otros grupos históricamente discriminados. Y por otro lado está la descentralización, pues aquí se considera particularidades territoriales en el análisis de los resultados. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, buenas noches, profesora. Mi nombre es Lucía Pajuelo Torres. En este caso voy a hablar sobre los objetivos prioritarios y los lineamientos de cada. El primero objetivo prioritario es fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, buenas noches, profesora. Mi nombre es Lucía Pajuelo Torres. Bien, en este caso voy a hablar por qué es importante fortalecer el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables. Como primer punto, tenemos la dignidad humana, ¿no? Objetivo prioritario es fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de los derechos. Es fundamental para la dignidad humana y el bienestar de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Tener el autoestima, la dignidad superior. Bien, en este caso, igual, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante fortalecer la igualdad? Asegura que todos tengan las mismas oportunidades y puedan como primer punto tenemos la dignidad humana, ¿no? Como siguiente punto importante también es la estabilidad, es el ejercicio pleno. Esto nos garantiza los derechos, ayuda a garantizar los derechos de todos, humana, ya que se contribuye a la paz social y a la cohesión comunitaria. Como otro punto, en este caso, sería qué medidas se pueden tomar para fortalecer el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables. En este caso, como la igualdad asegura que todos prioritarios sería una atención prioritaria su potencial sin discriminación. Esto se podría dar en como siguiente, por ejemplo, en desastre natural, la estabilidad se debe dar prioridad a la atención de las personas en situación de ayuda a garantizar los derechos de todos, garantizando ya que se contribuye a la paz social, principalmente su seguridad y acceso a servicios esenciales. Como otro punto, en este caso, como otro punto también está la educación para fortalecer el ejercicio de los derechos. En este caso se debe promover la educación como en derechos humanos para que las personas sería una atención prioritaria, hacerlos. O sea, esto se podría dar en situaciones que, por ejemplo, en desastre natural, todos puedan tener se debe dar prioridad a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando uno de ellos también es el acceso a la principalmente su seguridad, se debe facilitar el acceso a la justicia como otro punto también está la educación sus derechos cuando son vulnerados. En este caso se debe promover la educación en derechos humanos para que las personas ordenanza número 2 o el objetivo prioritario número 2 que es fortalecer la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos todos puedan tener conocimiento de qué derechos tenemos permitido, ¿no? Bien, en este también es el acceso a la justicia. Número 2, se debe facilitar cómo se puede fortalecer la gobernanza las personas puedan defender sus derechos cuando son vulnerados. Tenemos el siguiente punto que es promoviendo la participación ciudadana. ¿De qué forma? La sociedad civil debe estar involucrada. El objetivo prioritario número 2 es fortalecer la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos. También debe fortalecer la rendición de cuentas. En todo caso, nosotros como ciudadanos debemos solicitar a los funcionarios públicos que deben ser responsables. ¿Cómo se puede fortalecer la gobernanza por sus acciones y ser sujetos a mecanismos de control? Tenemos el siguiente punto también promoviendo los debemos de ciudadanos. Como parte de nuestros derechos, la sociedad civil debe estar involucrada en la toma de decisiones y la formulación de manera políticas públicas y justa, ¿no? Como también debe de fortalecer la rendición de cuentas, la educación y nosotros como ciudadanos
En este caso, debemos solicitar a los funcionarios públicos que deben ser responsables, porque la corrupción responsables por sus acciones y estar sujetos a mecanismos. La corrupción socava la gobernanza y los derechos humanos. También nosotros debemos como parte de nuestros derechos, es que respetar, también prevenir y combatir las violaciones de los derechos humanos aplicadas de manera más los gobiernos deben tomar medidas para prevenir los derechos humanos de todos. Las violaciones de los derechos humanos y brindar la cultura de los derechos. Mayor apoyo a las víctimas. En este caso, de esta forma, la lucha contra la corrupción también es un punto importante, fortaleciendo mejor la corrupción está la corrupción socava la gobernanza y los derechos humanos, ¿no? Estaré hablando sobre el objetivo prioritario número 3, que es reducir también prevenir y combatir las violaciones de los derechos humanos, perjuicios, en este caso los gobiernos deben tomar medidas para prevenir y combatir plenos de las violaciones de los derechos humanos y brindar en este caso mayor apoyo a las víctimas, ¿no? Reducir de esta forma estereotipos, prejuicios, estigmas, actitudes negativas, fortaleciendo mejor los derechos de las personas. Tomé en la siguiente diapositiva, que sería estaré hablando sobre sería implementar talleres sobre igualdad de género, reducir la prevalencia de los estereotipos, como también incluir en el círculo escolar negativas, temas de derechos humanos, plenos de los derechos de personas. Como en este caso, ¿de qué forma, no? Reducir los estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas en el ejercicio de los derechos de las personas. Tomé que no deberíamos implementar esto también en la educación para que así no sería implementar talleres sobre igualdad de género, a docentes para evitar prácticas discriminatorias, incluir en el círculo escolar con temas de derechos humanos de alguna comunidad indígena. En el sector de salud, justo inicialmente brindar atención médica, habló sobre el ejemplo, ¿no? De las personas, ¿no? De la comunidad del VIH, el SIDA, otro tipo que no deberíamos implementar esto también en la educación para que así no se vea de una mejor manera al personal. También sería capacitar a docentes para evitar prácticas respetuosas, discriminatorias hacia los estudiantes, ¿no? Con discapacidad en este caso, como de alguna comunidad indígena. Los estigmas sobre en el sector de salud sería brindar atención médica y en el punto 3, que es el trabajo, de qué forma podemos promoverlo también, incluyendo laboralmente a las personas con tipo de discapacidad o a los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, en algunas municipalidades podemos ver personas que están trabajando en el sector de la limpieza o si no, brindando alguna seguridad o en este caso, a las afueras de los hospitales, los estigmas sobre parqueando, ¿no? Hay señores que también se encargan de la vigilancia de los punto 3, que es el trabajo, ya sea de qué forma podemos promoverlo en la misma municipalidad, incluyendo laboralmente a las personas con discapacidad del público, ¿no? O a los adultos mayores, ¿no? En el trabajo también se debería prevenir y sancionar podemos ver personas que el acoso laboral, ¿no? Están trabajando en el sector de la limpieza o si no, brindando alguna seguridad o también afuera de los hospitales también están parqueando, ¿no? Hay señoras que también se encargan de apoyar realizando campañas internas o empresas ya sea de erradicar, ¿no? Estos prejuicios en la misma municipalidad, los mismos trabajadores o de ya sea raciales o de clase social del público, ¿no? También en el trabajo también se debería de prevenir y sancionar en el punto acoso laboral, en este caso en el objetivo número 4, en las razones positivas sexual, identidad de género o etnia. Es disminuir también, las barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación que restringen apoyar realizando campañas internas de las empresas para erradicar estos prejuicios. Objetivo número 4, el enfoque debe ser integral y abarcar los siguientes aspectos, ¿no? Bueno, como puntos sería en el punto de la participación, en este caso el objetivo debe garantizar la siguiente diapositiva. La participación de los grupos vulnerables es disminuir las barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de la discriminación que restringen también el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Aumento de la eficacia del Estado. En este objetivo número 4, la eficiencia debe ser integral, garantizar el acceso, abarcar los siguientes aspectos, ¿no? Bueno, como puntos, el libre acceso sin racionalización de la participación, incremento de la igualdad, garantizar discriminación. La participación de los grupos trabajar en la toma de decisiones para que las personas ejerzan plenamente sus derechos en condiciones de igualdad debería estar también ser parte de aumento el apoyo a la prevención de conflictos
violencia e inseguridad de servicios públicos y en este punto se debe trabajar para que la violencia y la inseguridad no afecten el libre acceso a los derechos, ¿no? Ya que, por ejemplo, lo que vivimos, ¿no? El día a día, la inseguridad de lo que es, por ejemplo, los robos, los asaltos al paso, para que las personas los cobros de ejerzan plenamente cupo, sus derechos en todo ello, condiciones ¿no? de O sea, igualdad nosotros y no sean discriminados. debemos de apoyarnos para el que en apoyo a la cierta prevención forma de esto no nos conflictos, genere violencia e no nos inseguridad. genere mayor inseguridad En este como punto se debe ciudadanía. trabajar para que la violencia Otro punto y es la la protección y inseguridad la no ampliación de afecte los el espacio ejercicios cívicos, cívicos, ¿no? Se Ya debe que, por garantizar ejemplo, acceso a la lo que información, vivimos, la ¿no? El libertad de día a día, expresión, la así como la seguridad de lo que es, por participación ejemplo, los en robos, la los vida asaltos política. al paso, En la los cobros de última cupo diapositiva, y todo ello, ¿no? O sea, la nosotros siguiente diapositiva. debemos de Bien, apoyarnos aquí tenemos en la matriz de para objetivos que en cierta prioritarios y forma esto no nos lineamientos. genere, Como no cada nos genere objetivo mayor inseguridad prioritario como ya ciudadanía. mencionado, Otro punto es la protección y en esta ampliación de matriz los espacios tenemos, por cívicos, ejemplo, el ¿no? Se objetivo debe prioritario garantizar número 1. acceso a la ¿Podrías información y entenderlo la un poquito libertad de más, por expresión, favor? así como la participación en la vida política. Sí. Ya. En este caso, Última el primer diapositiva, objetivo, su la indicador siguiente principal es el Bien, índice de aquí la tenemos en la vulnerabilidad matriz de las objetivos personas, ¿no? prioritarios Su y línea base en el año 2022 como cada fue objetivo 77.60 ya y el logro mencionado, esperado al año 2040 es en 19.48. esta matriz En tenemos, este por caso, su ejemplo, el objetivo lineamiento prioritario principal número es 1. desarrollar ¿Podrías entenderlo un poquito estrategias más, por innovadoras que favor? puedan contribuir con la reducción de la vulnerabilidad. Ya. En este caso, Su el primer lineamiento 2 objetivo es consolidar la gestión su indicador de la información en la principal materia de es el derechos índice humanos, de la como vulnerabilidad también de las personas, ¿no? Su línea base en el en año este caso 2022 mejorar el acceso a fue intervenciones públicas para los grupos 37.60 y el logro de esperado al año especial 2040 es vulnerabilidad, ¿no? 19.48. En el En objetivo, este caso, su lineamiento objetivo 2 principal es es desarrollar fortalecer la ordenanza para el derecho estrategias pleno de innovadoras los que puedan derechos contribuir humanos con de la las reducción de personas. la Su indicador principal es vulnerabilidad. que El índice de su participación y lineamiento 2 gobernanza es pública consolidar la gestión es de la sin información en la discriminación. materia de derechos Su humanos. línea base Como del año también, 2022 fue de 0.52. en En este el caso, logro mejorar que el se espera acceso para a el año intervenciones 2040 públicas es para de los grupos en 0.67, situación donde de pueda fortalecer especial mayormente vulnerabilidad, ¿no? la En participación el social objetivo, en objetivo las 2 políticas públicas que es en fortalecer materia de la derechos ordenanza para humanos el en los derecho pleno de espacios los representativos a derechos nivel humanos de las nacional, personas, como también su mejorar indicador la principal coordinación el índice de participación y gobernanza interinstitucional de pública multinivel para la es protección, sin ¿no? efectiva discriminación. de los derechos Su humanos. línea base Un del año poquito, 2022 fue de en el 0.52 objetivo y prioritario el número logro 3 que se espera para el año 2040 es de tenemos 0.5, como pueda en este caso el fortalecer porcentaje de mayormente personas la participación social en las perciben en las que políticas los derechos humanos públicas en materia de derechos humanos sean respetados, respetados, pues, ¿no? En el año a nivel nacional, 2019, como también con mejorar un porcentaje del la 28%, coordinación y se espera que en el año interinstitucional 2040 de multinivel tengamos para un la 36% protección, ¿no? de efectiva de los lineamiento de derechos mejora, humanos, ¿no? ya que Un estaría poquito, empoderando a la ciudadanía para el en ejercicio el pleno de objetivo sus prioritario derechos. número 3, Y su otro lineamiento sería implementar tenemos estrategias como en materia de en este caso el empresas y porcentaje de derechos humanos personas en el sector tanto de público como el sector perciben privado. que los Y en el derechos humanos objetivo prioritario 4, sean respetados, pues, ¿no? su En el índice año de capacidad 2019 estatal para la hubo estrategia de un servicios porcentaje del públicos, 28%, como y también se el espera que porcentaje en de el año confianza en el 2040 gobierno. tengamos un Estos dos 36% índices de en el año lineamiento de mejora, 2021 ¿no? Ya estaban que con estaría un empoderando a la ciudadanía para el 60.39% ejercicio pleno y de se sus derechos. espera al Y año su otro 2040 lineamiento un sería implementar 87.4%. estrategias en materia de Su lineamiento empresas y derechos fundamental humanos sería aplicar en el sector enfoque, ¿no?, tanto de derechos público como el humanos en la sector integridad privado. pública de las Y en el objetivo entidades prioritario del 4, Estado, y como su también índice de lineamiento capacidad 2 es estatal para la fortalecer la estrategia de servicios formación en los públicos, derechos humanos con como enfoque también el porcentaje de confianza intercultural en el e gobierno. inclusivo a la Estos dos ciudadanía personal del índices servicio. en el año ¿Qué 2021 quiere decir estaban esto? con Es un que esperemos con esta 60.39% matriz y se espera poder al año 2040 un hasta el año, 87.4%. su Su proyección lineamiento hasta el año fundamental 2040 sería es que aplicar podamos mejorar el enfoque, ¿no?, de ampliamente, derechos ¿no? humanos en la integridad con pública de estos las lineamientos entidades del Estado. nuestros Y como derechos también lineamiento humanos. 2 es Bien, fortalecer eso la sería formación todo. en los derechos humanos Siguiente con compañero. enfoque intercultural e inclusivo a la ciudadanía personal del servicio público.
¿Qué quiere decir esto? Es que esperemos con esta matriz Bien, buenas noches. poder Mi nombre es de Rodrigo Julio César hasta el Borja. año, por Voy a su hablar sobre proyección hasta el la año provisión de 2040, es que servicios. podamos mejorar No, ampliamente, ¿no? claro, la provisión de Con servicios. estos lineamientos Eh, en nuestros derechos humanos. pues la provisión Bien, de eso servicios sería en todo. sí Siguiente es compañero. para lograr los objetivos propuestos en la Política Nacional de Multisectorial de Derechos Humanos que incorpora 38 servicios. Mi nombre es Rodrigo Julio César Borja. Voy a hablar sobre la provisión de servicios. De calidad y de cobertura. No, la provisión de servicios. Al abordaje de la desigualdad y la discriminación estructural en el la provisión de servicios en sí es para lograr los objetivos propuestos en la Política Nacional de Multisectorial de Derechos Humanos, que bien aquí vemos que incorpora 38 servicios con sus respectivos indicadores de calidad y de como cobertura, principal objetivo prioritario es contribuyen al abordaje de la desigualdad y el pleno ejercicio de los derechos estructural en el ejercicio de los grupos en situación de especial vulnerabilidad, en las que se encuentran servicios como bien aquí vemos un esquema el Ministerio de los objetivos prioritarios. El Ministerio como principal Justicia y Derechos Humanos es fortalecer el Ministerio Público, el pleno ejercicio de los derechos de los Minedu, de los grupos en el situación de especial vulnerabilidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran servicios como segunda prioridad tenemos que es fortalecer la gobernanza para el objetivo pleno de los derechos humanos de las personas. El Ministerio en la que se encuentra servicios de derechos que humanos, brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Ministerio Humanos, Público, la RENIEC y Minedu, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como segunda prioridad, el objetivo tenemos tercer objetivo prioritario fortalecer la gobernanza, reducir la pleno de los derechos humanos, prevalencia de estereotipos, en la que se encuentran servicios en la que tenemos 12 servicios que brinda principalmente 10 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y uno que es el Ministerio de Cultura, que en total son 4 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El objetivo también un servicio que brinda la objetivo prioritario es, y como cuarto y último reducir la prioritario es prevalencia de estereotipos, disminuir las barreras institucionales en la que tenemos 12 servicios que brinda principalmente 10 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de las personas. Uno que en la que se brindan 8 servicios, el Ministerio de Trabajo 5 de Promoción del Empleo, también uno del Ministerio de Relaciones y como cuarto y último uno de objetivo prioritario es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables disminuir las barreras y uno institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación que restringen el ejercicio pleno de los derechos de las personas, en la que se brindan 8 servicios, que principalmente 5 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y uno de Ministerio Público. Eso sería todo de mi parte.